A los 66, abuelo y su yerno discuten. Lo que abre deja a todos impactados. Era un domingo cálido en la antigua casa familiar de Antonio. Un hombre de 66 años, cuya sabiduría era venerada como un tesoro en la familia. Las paredes, adornadas con fotografías descoloridas y recuerdos que narraban historias de antaño, parecían cobrar vida con las risas de los niños y el aroma vigoroso del café recién hecho que inundaba el ambiente. La sala estaba llena de su hija Marta, sus nietos y por supuesto Julián, su yerno nervioso y entusiasmado. Antonio, con su cabello canoso y esa mirada profunda que había adquirido durante décadas, se acomodó en su sillón favorito. Con cada palabra que pronunciaba, sus relatos hipnotizaban a sus oyentes, transportándolos a épocas de gloria y desafío. Pero esa tarde algo en el aire era diferente. Había un titilar de tensión que amenazaba con estallar en cualquier momento. Mientras el sol filtraba sus rayos dorados a través de las ventanas, Julián, usualmente lleno de alegría, se sobresaltó. «Hay algo que tengo que decir», anunció. Su voz apenas un susurro. Las risas se apagaron y los ojos se volvieron hacia él. Antonio frunció el ceño, un nudo en su garganta. ¿Qué podría ser tan terrible? Es sobre el abuelo, sobre el verdadero abuelo, continuó Julián, su voz temblando. La respiración se detuvo en la sala. Un aire pesado de inquietud se apoderó de todos. ¿Qué significado tenía esto? La historia familiar que Antonio había compartido tantas veces, construida sobre pilares de respeto y honor, comenzaba a desmoronarse. Que el hombre que todos creíamos que era el abuelo no era su verdadero padre. Las miradas se cruzaron con confusión y sorpresa. Antonio sintió cómo su corazón se encogía. Los ecos de su narrativa familiar retumbaban en su mente, pero comenzaban a desvanecerse. Las historias de sacrificio, de amor y de tradición parecían tambalearse al borde de un abismo. «¿Qué has dicho?», preguntó, el aliento entrecortado, sintiendo la opresión en su pecho. Julián, temblando, sacó un viejo documento. Manchas amarillentas cubrían su superficie, y con voz firme dijo: «Esto lo encontré en el ático, junto a mis cosas. Es un certificado que dice que el abuelo fue adoptado. Todo este tiempo estamos viviendo una mentira». El murmuro de incredulidad recorrió la sala, la tormenta que se avecinaba. Estaba a punto de desatar su furia. «¿Qué significa esto para nuestra familia? El abuelo era un hombre de honor», exclamó Marta con una mezcla de ira y tristeza. Los niños se asomaron, sin saber el peso que estas palabras cargaban. Las risas se habían desvanecido, reemplazadas por una inquietud palpable que llenaba la habitación. Antonio miró a Julián, y en sus ojos brillaba una mezcla de miedo y compasión. La tradición pesaba en su espalda, pero la verdad, esa verdad que latía por ser escuchada, lo atormentaba. ¿Debía proteger lo que había construido? ¿O debía abrir la puerta a un pasado oculto que podría desgarrar los lazos de su familia? Mientras el sol comenzaba a ocultarse, dejando tras de sí una estela de sombras, la familia se encontró en un punto de inflexión. Y así, esa reunión tan tranquila se tornó en un momento decisivo, un cruce de caminos que prometía cambiarlo todo. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido
al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión en la sala era casi palpable. El silencio se había apoderado del espacio, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. Antonio sentía cómo su corazón latía con fuerza. Julián, su yerno, sostenía el viejo documento en su mano temblorosa, esperando su reacción. La verdad que había salido a la luz pesaba como una losa sobre todos ellos. ¿Y qué saben ustedes acerca de esto?, preguntó Antonio. Aunque dentro de él un nudo de incertidumbre apretaba su garganta. Cada familiar miraba al otro, buscando respuestas que nadie tenía. La historia que había enfrentado batallas, vidas y sueños ahora podía ser nada más que un castillo de naipes. Marta rompió el silencio. Esto no puede ser verdad. Nunca lo brilló en sus ojos. Nunca mostró señales de ser menos que lo que siempre dijiste que era. Su voz se alzó, un grito de protesta. Los niños, abandonados a su confusión, miraban a su madre, intentando comprender la profundidad del caos. Pero improvisamente, un ruido resonó desde el ático. Un golpe sordo seguido de un estruendo. Todos se volvieron hacia la fuente del sonido. Los ojos de Antonio se abrieron como platos. ¿Qué fue eso? Cada uno se puso en pie. El miedo comenzaba a anidar en sus corazones. Marta lo miró con desesperación. No sé, pero parece que viene de ahí arriba, respondió Julián, apuntando hacia la escalera. Antonio, con su mente en un torbellino, decidió que debía comprobarlo. Con paso firme, aunque con el temor recorriéndolo, se dirigió hacia la escalera. Al llegar al último peldaño, una ráfaga de aire frío le golpeó la cara. Había un olor a polvo y a misterio. La luz del sol se filtraba tenuemente a través de una pequeña ventana, revelando sombras danzantes. En una esquina, un viejo baúl llamaba su atención. Con un manojo de nervios lo abrió, y lo que encontró allí lo dejó helado. Un álbum de fotos, descolorido y lleno de imágenes familiares, pero no de su familia. Eran fotografías de personas que él nunca había visto. Cada cara, un nuevo enigma, una nueva historia. Con manos temblorosas, desgajó las páginas y en una de las últimas fotos se quedó sin aliento. Una mujer que era un espejo de su propia madre, pero con detalles que no encajaban en la narrativa que siempre había conocido. Aquí, ¿quién es ella?, murmuré. Casi sin sonido. El golpe de sorpresa fue indescriptible. La sala de abajo había quedado en un silencio sepulcral, pero Antonio sintió que el aire se cortaba de nuevo cuando su mente conectó los puntos. Si esta mujer era quien él pensaba, su madre había escondido secretos que jamás se habían mencionado. La verdad de su abuelo adoptivo era solo el comienzo. Mientras el caos seguía girando en su cabeza, un grito rompió la atmósfera desde abajo. «¡Mamá! ¡Papá!», era uno de sus nietos, firme en el umbral de la puerta. «¡Antonio! ¡Ven rápido!», llamaba Marta, con la voz quebrada por el terror.
Desesperado corrió escaleras abajo. Al llegar se encontró con un espectáculo aterrador. Julián estaba en el suelo, las manos en su estómago, con un dolor que parecía sacar de su cuerpo sus últimas fuerzas. «¡Se ha desmayado! ¡Ayuda!», gritaron a coro, pero Antonio se quedó congelado, sintiendo como si todo a su alrededor temblara. ¿Era este el precio de la verdad? La revelación de un secreto y la caída de los pilares de su vida familiar. Esa tarde cálida se convirtió en un momento estremecedor, donde el miedo se entrelazaba con la revelación. En apenas un instante, todo lo que creía saber se desmoronaba. Y el futuro se convertía en una neblina incierta. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué implicaría este nuevo secreto para su familia? Las respuestas se desvanecían en la penumbra. Antonio estaba paralizado. Al ver a Julián en el suelo, su mente giraba a 1000 por hora. El dolor en el estómago de su yerno era la última cosa que necesitaban en medio de este caos. «¡Julián, despierta!», gritó, intentando calmar el torrente de ansiedad que se apoderaba de él. Se agachó, entendiendo que el momento requería acción más que palabras. «¡Ayuda!», clamó a los demás. Marta llegó corriendo, con lágrimas brillando en sus ojos. Sus manos temblorosas se aferraron a su esposo. «Julián, por favor, despierta», suplicó, su voz desgarrada. A los niños les envolvió una confusión aterradora. El miedo nublaba las risas infantiles, y el terror se apoderaba de la escena. De repente, Julián abrió los ojos, pero no era el Julián alegre de siempre. Su mirada estaba perdida. Parecía luchar con algo interno, una batalla que solo él podía entender. «Antonio, hay algo más, no, los encontramos, todos ellos». «Estaban en una lista», murmuró con esfuerzo. Sus palabras eran como un eco lejano. Antonio sintió que una marea de información empezaba a desbordarse. «¿Qué lista?», preguntó, con la voz entrecortada por el miedo y la urgencia. Julián temblaba mientras intentaba levantarse, y Marta lo sostenía. En la investigación había nombres de familias de las que se huyó. Casi todos son parte de un esquema. Los ojos de Antonio se agrandaron. Cada palabra de Julián parecía abrir una herida más profunda. Un esquema. ¿De qué hablas? Él necesitaba respuestas, ahora más que nunca. Era como si el viejo documento que Julián había encontrado fuese solo la punta del iceberg de un secreto aún mayor. Todo esto, el certificado, el hombre que todos creíamos que fue tu padre, no era solo adoptado. Hay registros de un escape, un grupo que cambió identidades. El abuelo estaba involucrado como un traidor. Julián se detuvo. Su respiración era laboriosa. La sala estaba en un hilo, esperando más. Antonio sintió que el suelo se lo tragaba. «No, eso no puede ser», exclamó. Su mente se llenó de imágenes de un abuelo fuerte y honorable que había guiado a la familia a través de tormentas. «Él nos enseñó a ser mejores. Esa no puede ser la verdad». «Deben estar equivocados». «No lo están, Antonio», dijo Julián con una mirada seria. «Hay testimonios y cosas que no se han dicho, cosas que tus padres nunca compartieron». De repente, el llanto de uno de los niños pareció romper la tensión creciente. El sonido era como un recordatorio de la inocencia perdida. El ambiente se tornó pesado. Todos sintieron el eco de sus palabras,
como si cada secreto oculto comenzara a desnudarse. Un susurro de intriga competía con el silencio y la confusión. Antonio, sin saber cómo manejar esto, sintió que su corazón se encogía, mientras los miembros de su familia cambiaban las miradas entre ellos, llenas de miedo e incertidumbre. ¿Era un traidor? ¿Entonces todo lo que sabía era una mentira?, murmuró Marta, la incredulidad pintada en su rostro. ¿Quiénes somos entonces? ¿Qué vamos a hacer? La angustia llenó la habitación. Las preguntas volaban de un lado a otro, pero las respuestas seguían esquivas. De pronto, el sonido de un fuerte golpe resonó en la casa. Las luces comenzaron a titilar y el miedo se convirtió en pánico. Todos volvieron a mirar hacia la escalera. ¿Qué fue eso?, gritaron al unísono. Los niños se aferraron a las piernas de sus padres. Antonio, incapaz de ignorarlo, se dirigió a la fuente del sonido con determinación mezclada con temor. Cuando llegó al final del pasillo, vio que la puerta del ático estaba entreabierta, como una boca que respiraba profundamente. En ese preciso momento, un grito agudo rompió la atmósfera. «Antonio, ven aquí». Era la voz de su hermana, Clara. Algo en su voz errática lo llevó al límite. Se dio la vuelta rápidamente, con el estómago en un nudo. «¿Qué pasa, Clara?» «Hay más documentos, más de lo que creíamos, y no estoy sola». Un escalofrío recorrió la espalda de Antonio. A medida que se acercaba, la incertidumbre se convertía en angustia. Cada paso crujía bajo el peso de secretos que jamás había deseado descubrir. Clara podría tener las respuestas que buscaran, o podría abrir otro abismo, aún más oscuro que el que ya enfrentaban. «Clara, ¿qué encontraste?», preguntó con ansiedad, cada palabra como un ladrillo en un muro que construía su ansiedad. Y antes de que pidiera escuchar la respuesta que cambiaría todo, otro grito resonó detrás de él. «¡Antonio!». El horror se apoderó del aire. Los niños lloraban, y una sombra oscura comenzó a deslizarse por el pasillo. El juego de revelaciones apenas comenzaba, y ya sentía que se desmoronaba. ¿Quiénes somos realmente?, resonó en su mente, un eco tenebroso que no podía ignorar. En un solo momento, los cimientos de su realidad empezaron a desvanecerse. Antonio sintió que una marea de confusión se apoderaba de él. La voz de su hermana Clara aún resonaba en su mente, pero algo más, un grito desgarrador, interrumpía sus pensamientos. «Antonio, ven aquí», repetía Clara, y su tono estaba cargado de urgencia. Sin pensarlo 2 veces, dio la vuelta y corrió hacia ella, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Al llegar al umbral de la despensa, lo que vio lo dejó paralizado. Clara estaba allí, rodeada de documentos esparcidos por el suelo. Pero no solo eso, una figura desconocida estaba de pie junto a ella, con el rostro cubierto por una capucha oscura. La imagen era inquietante, la tensión era palpable, una mezcla de miedo y desconcierto. ¿Quién era este desconocido? ¿Y qué tenía que ver con él? Caos que había desatado Julián. «¡Quítate de ahí!», gritó Antonio, el miedo impulsándolo a la acción. Miró a su hermana, su rostro pálido, y sintió un nudo apretarse en su garganta. Clara, en vez de retroceder, dio un paso adelante. «No, Antonio, él tiene respuestas». La voz de Clara temblaba, pero había una resolución en sus ojos que no había visto antes. «¿Respuestas? ¿De qué estás hablando? ¿Y tú qué haces aquí?», preguntó Antonio, su tono lleno de ira y confusión.
La figura encapuchada levantó una mano en señal de calma. Con un movimiento lento, deslizó la capucha hacia atrás, revelando un rostro que hizo que Antonio se quedara sin aliento. «Soy Ricardo», dijo el hombre, y su voz era profunda y resonante. «Tu abuelo, el verdadero Noel». «¿Qué conociste?» «Tenía secretos, secretos que pueden destruir esto», dijo mientras señalaba los documentos regados por el suelo. Antonio sintió que el mundo se le venía encima. «Ricardo, ¿cómo te atreves a aparecer aquí? ¿Qué sabes sobre mi familia?». Rugió, pero dentro de él había un destello de curiosidad que no podía ignorar. Julián aún estaba en el suelo, y la angustia en el aire olfateaba como humo espeso. «Hablamos del pasado, de una red secreta, algo grande», comenzó Ricardo, pero Clara lo interrumpió. «¿Por qué no nos lo dijiste antes?», le exigió, casi llorando. «Podríamos haber evitado esto». «No era mi lugar. Su familia nunca quiso que supieran la verdad. Pero ahora que todo está a punto de estallar, es crucial que entiendan», dijo Ricardo, barriendo las hojas con la mano. Tenía una mirada que transmitía tanto temor como fuerza. Antonio, sintiendo que el piso bajo sus pies temblaba, dio un paso adelante. «¿De qué red hablas? ¿Qué secretos?». Su voz se quebró, pero luchó por mantener el control. «Una red de traición, Antonio. Tu abuelo no solo adoptó una identidad, era parte de un movimiento que buscaba protegerse de un pasado oscuro». Mientras Ricardo hablaba, un grito de insatisfacción resonó desde el pasillo. Era Julián, que apenas podía levantarse. «Es cierto, en la lista que vimos había nombres de nuestra familia que han estado escondidos, y esos nombres están conectados a cosas que nunca imaginamos». Antonio sentía que la presión aumentaba, una bomba de tiempo a punto de explotar. «Esto significa que no somos quienes creemos que». «Todo lo contrario», dijo Ricardo, y su mirada se intensificó. «Eres parte de algo más grande, de una historia que comenzó hace generaciones. La identidad que has conocido está envuelta en un velo de mentiras». Un sudor frío le resbaló por la frente a Antonio. «No, no puede ser. No puedo aceptar eso». La incredulidad era un peso pesado en su pecho. «Lo sé, pero es importante que lo entiendas. La verdad que han escondido ha estado a su alrededor todo este tiempo. La familia que creías conocer está hecha de secretos y vínculos que te atarán a un destino que nunca deseaste». Con cada palabra, el tumulto emocional que lo invadía. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó en un susurro temeroso. Ricardo se acercó un paso. Su mirada sacudía las bases de su mundo. «Ten cuidado con las elecciones que tomes, Antonio, porque ahora hay quienes no solo quieren mantener esos secretos, sino también eliminar cualquier rastro de ellos». Desde la oscuridad del pasillo, un ruido resonó de nuevo, esta vez más fuerte. La puerta trasera de la casa se lanzó contra la pared, como si una tormenta hubiese entrado. La atmósfera se volvió electrizante. Las palabras de Ricardo reverberaban en la mente de Antonio. «¿Qué es eso?», gritó mientras un grupo de personas irrumpía en la casa, mascarillas cubriendo sus rostros, cada uno con una intención escalofriante en sus ojos. La familia grita. El caos se desata. Antonio sintió que se le cerraba la garganta. «¿Qué está pasando? ¿Quiénes son?», demandó, mientras los intrusos avanzaban en su dirección. Todos estaban en la línea de fuego, y la revelación de su verdadera historia se tornaba más peligrosa que un secreto. ¿Qué demonios había desatado? Con el corazón latiendo como un tambor,
Sabía que el misterio se estaba profundizando y la batalla apenas comenzaba. La atmósfera se volvió aún más tensa cuando el grupo de encapuchados irrumpió en la sala. Antonio sintió que el corazón le latía con fuerza. El aire se volvió denso. «¡Deténganse!», gritó, levantando las manos, pero las palabras se ahogaron en su garganta cuando vio los rostros pálidos de su familia. El miedo navegaba en sus ojos, mientras la figura encapuchada al frente se movía con seguridad, como si supiera exactamente lo que hacía. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Julián, intentando levantarse del suelo. Cada palabra le costaba, y su voz sonaba quebrada. «¡Salgan de aquí, ya!». Pero el líder del grupo con la capucha levantó una mano, ordenando silencio. «No estamos aquí para pelear. Estamos aquí para que entiendan la verdad», dijo, y su voz resonaba como un trueno lejano. Antonio se sintió más confundido que nunca. La tensión era palpable, como una cuerda tensa a punto de romperse. ¿La verdad? ¿Sobre qué? ¿Sobre lo que descubrimos? ¿Los secretos que han mantenido ocultos? En ese instante, Ricardo, la figura extraña, que había traído más preguntas que respuestas, dio un paso adelante. «Escuchen, lo que creen saber sobre su abuelo es solo la superficie. Esa lista de la que habló Julián tiene implicaciones más graves de lo que imaginan». Las palabras de Ricardo pesaban, cada sílaba como un ladrillo que caía al suelo. «¿Qué implicaciones?», cuestionó Antonio, sintiéndose cada vez más al borde del colapso emocional. Y justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un sonido resonante cortó el aire, un estruendo sordo que hizo temblar las paredes. La puerta de atrás, que había volado con tanta fuerza, ahora se cerró de golpe, y algo o alguien había hecho un impacto sordo en el suelo. El grupo de encapuchados se pensó. Sus miradas se fijaron en la sombra proyectada en la entrada. «¿Qué fue eso?», murmuró uno de ellos, su voz llena de desconfianza. «No lo sé, pero deberíamos salir de aquí», dijo el líder, retrocediendo un paso. Antonio, su mente girando, no podía creer lo que estaba sucediendo. La combinación de secretos, revelaciones y ahora esta irrupción lo dejaba al borde del desmayo. Pero antes de que pudiera reaccionar, una figura emergió desde la sombra de la puerta trasera. Era una mujer, con el cabello revuelto y una mirada de furia desenfrenada. «¡Basta ya!», gritó. Era Clara. «Yo tengo algo que decir». Antonio la miró atónito. «Clara, no te acerques», le advertí, sabiendo que la situación era ya lo suficientemente tensa. «No sabes quiénes son». Pero Clara siguió adelante, su voz firme y decidida. «Soy la única que puede detener esto», dijo, y los murmullos en la habitación se detuvieron. «Todos piensan que nuestros secretos nos protegen, pero solo nos han llevado a esto. Necesitamos confrontar la verdad ahora». El silencio era ensordecedor. La mirada de Antonio se dirigió a Julián, quien observaba a Clara con un asombro que era palpable. «¿Clara?», preguntó, su voz temblorosa. «¿Qué estás diciendo? Los documentos que encontré en el ático no solo atestiguan la adopción de nuestro abuelo, revelan un vínculo directo con una organización que operaba en la oscuridad. Y eso incluye a madre y a mí», confesó. Como si un relámpago hubiese atravesado la habitación, todos se quedaron paralizados. «¿Qué dices?», preguntó Marta, con incredulidad en su voz. «Mi madre también estaba involucrada», continuó Clara. Su mirada ardía con determinación. «Lo que están a punto de descubrir es que yo soy parte de ese legado, de esa red. Yo fui parte de sus secretos».
Antonio sintió que el mundo se desmoronaba hacia alrededor. Clara, no puede ser. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? ¿Por qué ocultaste esto? Las lágrimas caían por las mejillas de Clara. ¿Por qué? Porque estaba asustada. Tengo miedo de lo que eso significaría para todos nosotros. Pero ahora debemos unirnos. No podemos seguir huyendo. Justo cuando parecía que el caos iba a desatarse, el sonido de las voces susurrantes del grupo encapuchado resonó en la sala. Había un reconocimiento en sus ojos, una chispa de comprensión. Eso es justo lo que estamos tratando de evitar, dijo el líder. No queremos que caigan en la misma trampa. Lo que tu familia ha hecho ya causó suficiente daño. Antonio miró a Clara, y en sus ojos brillaba una mezcla de horror y compasión. ¿Qué más saben? ¿Qué es esto realmente? ¿Por qué todos están aquí? El aire se tornó denso y todos contuvieron la respiración. La revelación de Clara había agitado el aire y había una verdad inminente justo en el borde de la sala, como un secreto dispuesto a salir a la luz. El tiempo parecía detenerse, pero sin aviso. Un grito desgarrador resonó desde el fondo de la casa. Era uno de los niños, el más pequeño, y su voz estaba llena de miedo. «Mamá, algo se está acercando». El terror se apoderó de cada rincón. Antonio sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, sus pensamientos relegados a un rincón. ¿Qué? No solo enfrentaban a un grupo encapuchado. Había algo más oscuro y peligroso que los acechaba. La familia estaba en peligro inminente, y aún había secretos por descubrir. La historia de Antonio estaba a punto de retorcerse aún más, dejando a todos al borde del abismo. ¿Qué era lo que realmente estaba ocurriendo? La oscuridad se cernía sobre la sala. Antonio, con el pulso acelerado, sintió un escalofrío correr por su espalda. «¿Qué se aproxima?», murmuró, mientras todos se giraban hacia la puerta por donde provenía el grito. La tensión era palpable, casi eléctrica. Marta estaba al borde de las lágrimas, mirando a su marido en el suelo, y a Clara, que había revelado algo que nadie podía profesar del todo. El silencio se rompió con el llanto de su nieto más pequeño. Corazón en la garganta, se dio cuenta de que el verdadero caos apenas comenzaba. De repente, la figura encapuchada avanzó. «Silencio», pidió el líder, su voz resonando con firmeza. «No hemos venido a hacer daño, pero hay cosas que deben revelarse. Y si no nos cuentan la verdad, no podemos ayudar», interrumpió Clara, llena de determinación. Antonio miró a su hermana, viendo en su rostro tanto miedo como valentía, pero la razón le escapaba. «¿Qué más puedes saber?», preguntó, sintiendo como si las paredes se acercaran con cada palabra que decía. Ricardo, el extraño que había traído solo más confusión, asintió. «Todo lo que ha oído es solo la superficie. Su abuelo, esos documentos, su madre, eso es solo el comienzo. Lo que están a punto de descubrir no solo afectará a su familia, sino a muchos otros». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó con desesperación. Antonio intentaba captar todas las palabras, como si fueran salvavidas a punto de hundirse. «Hay una red de personas que han estado buscando la verdad desde hace tiempo, y aquellos que quieren silenciarla están cerca, muy cerca», afirmó el enmascarado, dirigiendo su mirada hacia la ventana. «No podemos quedarnos aquí. Debemos movernos». Pero antes que alguien pudiera procesar lo que se decía, el ruido intenso retumbó en la entrada. Todos saltaron, y una figura negra apareció en el umbral. Era una persona, aunque su rostro se ocultaba tras una máscara y gafa oscura. «Váyanse ya», ordenó con una voz profunda y amenazante. El caos estalló. Antonio agarró a Julián, mientras Clara se acercaba a Tara. «Tomar a su hijo. Rápido, por la puerta de atrás», gritó,
y todos se lanzaron hacia ella. Julián, aún tambaleándose, logró levantarse. «¡Esperen, mis documentos!», exclamó con desesperación, pero Clara lo arrastró. Mientras descendían por la escalera, Antonio sentía que el tiempo se detuvo. La angustia y el pánico convergían como turbinas en su pecho. «No puedo dejar tus documentos», gritó Julián, pero un grito más fuerte resonó desde el establo. «¡Mamá! ¡Por favor!». Era el niño pequeño asomándose por la esquina, mientras una sombra oscura se deslizaba tras él. En un instante, la figura enmascarada avanzó y todo quedó cubierto por una explosión de polvo y gritos. Antonio sintió cómo algo lo empujaba. Tropezó y cayó, pero el miedo lo mantuvo alerta. «¡Salgamos de aquí!», gritaron. Al llegar al jardín, una luz brillante apareció de golpe. «¡Es una trampa!», gritó uno de los encapuchados, y todos se dieron la vuelta para ver. Lo inesperado sucedió. En la esquina del jardín surgieron otros encapuchados, y entre ellos un rostro familiar. Era su madre, pero con una mirada intensa que nunca había visto. «Antonio, los he estado buscando», exclamó, dejando a todos paralizados. «Debemos irnos. Es más grave de lo que pensábamos». La confusión se adueñó nuevamente de la escena. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Antonio, sintiendo como si se desmoronaba su mundo. «Lo que todos creen que es la verdad está torcido. La red, nosotros somos parte de ella. Lo hemos sido por generaciones. Ahora ellos quieren acabar con nuestra historia», reveló. Sus palabras golpearon a Antonio como un martillo. El dolor y el shock le resultaron agobiantes. Se sintió traicionado, pero también mantenía una chispa de esperanza. «¿Por qué no nos lo dijiste?», preguntó, el miedo evidenciado en su voz. «No estaba lista. Creí que podía protegeros», dijo la madre, su mirada fija y decidida. Tuvieron que tomar una decisión. Antonio se dio cuenta de que el verdadero camino que había tomado su familia estaba lleno de secretos, y nadie sabía lo que vendría después. Pero ese rostro familiar ahora representaba tanto daño como protección. «¿Y si todo lo que hemos creído es una trampa?», cuestionó, sintiendo la angustia como un peso sobre sus hombros. El caos seguía creciendo, y mientras corrían hacia el bosque, una pregunta permanecía en la mente de Antonio. ¿Podrían realmente escapar de su pasado? La sombra de la verdad, más oscura que nunca, se cernía sobre ellos. La tensión era palpable y el caos aún reinaba en el jardín. Antonio miraba a su madre, gratamente sorprendido de verla. Pero la sorpresa no duró. Las palabras de Clara retumbaban en su cabeza. La revelación sobre su abuelo, sus secretos. Todo se sentía como un torrente incontrolable, a punto de arrastrarlos a todos. «Antonio, ten cuidado», gritó su madre. Pero ya era demasiado tarde. La figura enmascarada había hecho su movimiento, y un estallido de violencia sacudió el aire. Antonio apenas tuvo tiempo de reaccionar. En un segundo, el aire estaba cargado de polvo, y un grito agudo cortó la atmósfera. Un disparo. La escena se congeló. El tiempo se detuvo. Un destello de terror iluminó los ojos de cada uno. Miró a su madre, luego a Clara, y después a Julián, que cayó de rodillas al suelo. «¡No!», exclamó Antonio, sintiendo que el corazón se le caía al suelo. El caos estalló en 1000 pedazos. «¡Julián!», gritó Marta, pero ya no había palabras. Todos estaban en estado de shock. Antonio se abalanzó sobre su yerno, mientras la figura enmascarada se desvanecía en la penumbra. Desesperadamente intentó detener la hemorragia que manaba del costado de Julián, pero el tiempo no se detuvo, ni el goteo de sangre. «¡No! ¡Tienes que resistir!»,
clamó Antonio, buscando ayuda. La mirada de Julián era vacía. Había incredulidad, horror y un miedo que nadie sabía cómo enfrentar. «Tenemos que llamar a una ambulancia», gritó Clara. El sonido de pasos acercándose hizo que todos se volvieran. Otros enmascarados aparecieron, cada uno con una intención oscura. No solo eran sombras, eran una amenaza palpable. Antonio sintió un nudo en la garganta. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó, con rabia acumulándose en su pecho. Pero su pregunta quedó sin respuesta, ya que el grupo de encapuchados solo avanzó, decididos, mientras la situación se volvía cada vez más explosiva. «Salgan de aquí», gritó. Los ojos de Julián se llenaron de determinación. Con un esfuerzo colosal, miró a Antonio y murmuró: «El nombre de nuestra familia no es lo que crees. El documento era solo el principio. Hay más. Todos estamos conectados». Y esos últimos murmullos se ahogaron en el caos. Antonio sintió que su mundo se tambaleaba. La bomba de tiempo que había desatado su familia ahora estaba a punto de explotar. Mientras el miedo se expandía, un grito se escuchó desde el pasillo de la casa. Era un ruido desgarrador, como si el mismísimo suelo reclamara las verdades enterradas. De repente, apareció un rayo de luz brillante. Una persona salió, desenmascarada. Era Clara, su hermana, pero algo en su expresión había cambiado. En sus manos sostenía un documento arrugado y desgastado, visiblemente importante. «Esto es lo que necesitamos. La verdad de nuestra familia se encuentra aquí», gritó mientras el grupo de encapuchados vacilaba momentáneamente, indecisos entre atacar y entender. La mirada del líder se fijó en Clara. «No lo hagas», advirtió, pero ella no se inmutó. Antonio estaba confundido. «Clara, ¿qué es eso?», preguntó, tratando de mantener la calma entre el fuego cruzado de la situación. En su interior, una corriente de esperanza brotó. ¿Podría esto ser lo que necesitaban? «Es el registro de todo. Las conexiones, los nombres, lo que nuestra familia ha ocultado por generaciones», exclamó Clara. Con eso el aire volvió a ser pesado y frío. Todos se miraron, con la incertidumbre flotando entre ellos. Los encapuchados comenzaban a cerrar el círculo. Esto no es solo una lucha familiar. Esto es más grande. «Todos queremos saber la verdad», dijo el líder, su voz conservando un tono persuasivo aunque amenazador. «Estamos dispuestos a descubrir lo que significa», murmuró Antonio, observando a su madre y Clara. Pero entonces algo en su interior le decía que ese camino podría arrastrar a su familia a la oscuridad. Una oscuridad que había estado acechando desde siempre, y quizás Julián había sido la clave para desenmascararla. Y en medio de esa confusión todo se detuvo. Un eco de risas y llantos llenó la habitación, seguido por el silencio más absoluto. Antonio sintió como si todo su ser se ausentara por un instante. «¿Estamos listos para enfrentar lo que hay detrás de este documento?», preguntó, apenas conteniéndose. Las miradas se cruzaron, y una pregunta crucial se colocó. En el centro de todos, ¿realmente querían saber la verdad, aun si eso significaba perderlo todo? La respuesta quedaba en el aire, densa, aterradora. Una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. El pasado, con todas sus sombras, estaba al borde de revelarse, y la familia no sabía si podría sobrevivir la tormenta que se avecinaba. La presión en el aire
era tan intensa que Antonio podía sentir su corazón latir con fuerza. La revelación de Clara sobre el documento había transformado el ambiente, pero la aparición de su madre lo había dejado impactado. La confusión y el miedo se mezclaban en el rostro de cada uno. «Esto no ha terminado», insistió el líder de los encapuchados, su voz resonante como un trueno. «La verdad no puede ser revelada. No». De esta manera, Antonio, con Julián aún en el suelo y la incertidumbre crujiendo en el aire, sintió que todo se estaba desenfrenando. Su madre se puso al frente. «No puede ser. Estamos aquí para enfrentar la verdad», gritó, determinando el rumbo de la lucha. Pero de repente, un estruendo ensordecedor interrumpió la confrontación. Era un golpe fuerte, como el sonido de un trueno, seguido por el crujido de la puerta trasera. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó Clara, mirando con pánico hacia la entrada. Antonio sintió un nudo en el estómago, incapaz de despegar la vista de esa puerta. El viento había comenzado a soplar con fuerza, llevando consigo las hojas secas, como si el mundo natural también estuviera reaccionando a la tensión. Pero antes de que alguien pudiera decir algo, la puerta se lanzó hacia atrás y entró un grupo de personas, no encapuchadas, sino con uniformes de seguridad y armas en mano. «¡Policía! ¡Todos al suelo!», gritaron, y el caos se desató de nuevo. Antonio se tiró al suelo, arrastrando a Julián con él, mientras Marta cubría a sus hijos. Las voces familiares se mezclaban con los gritos de los oficiales, y el ruido era ensordecedor. «Identifíquense todos», ordenó uno de ellos, sus ojos escaneando la habitación. La confusión estalló. Antonio no podía procesar lo que estaba sucediendo. De repente, un oficial se acercó a Clara. Mostraba una expresión tensa, como si también conociera la historia detrás de los documentos. «Clara, ¿estás bien? Recibimos un informe de actividades sospechosas en esta casa», dijo el oficial, y Antonio se sintió helado. «¿Qué? ¿Qué actividades?», preguntó Antonio, sintiendo que el mundo se le venía encima una vez más. Todo lo que había pasado en cuestión de segundos parecía un verdadero caos. «No tenemos tiempo para esto», le gritó a su madre, pero ella no miraba con ojos asustados. Fue entonces cuando Clara, con un gesto rápido, le entregó a la policía el documento que había encontrado. «Aquí, esto es lo que querían esconder». Su voz temblaba, pero había un destello de valentía en sus ojos. Antonio contuvo la respiración. El oficial que lo recibía miró con atención el documento y una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro. «¿De dónde sacaron esto? Esto es evidencia de una conspiración mucho mayor», murmuró. En ese momento, Antonio sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. Todos miraban como si la sala de estar se hubiera convertido en un escenario ante una tormenta, grave y peligrosa. ¿Qué era lo que estaba pasando? «Es una trampa», exclamó la figura encapuchada que estaba aún presente, retrocediendo. «No crean lo que dicen, esto no es lo que parece», dijo, su tono lleno de pánico. Antonio miró a Julián, que seguía debatiéndose en el suelo, y se dio cuenta de que la situación era cada vez más peligrosa. La tensión se acumulaba, y la verdad sobre su familia, sobre su pasado, estaba a punto de estallar. «¿De verdad están conectados con algo tan grande?», pensó. La policía no solo había llegado por casualidad, había algo más, una red de mentiras que ni siquiera habían comenzado a descubrir.
Justo cuando Antonio se disponía a profesar todo, una voz que todos conocían resonó desde la entrada. ¡Es suficiente!, dijo su abuelo, con una fuerza que había estado ausente por años. Antonio quedó boquiabierto. El hombre que había creído muerto desde hacía tanto tiempo apareció, mostrando un rostro desgastado, pero lleno de vida. «Vine a poner fin a este juego y a salvar a mi familia», declaró su abuelo. Las miradas se cruzaron en un instante abrumador. ¿Qué significaba esto? La última pieza de un rompecabezas que jamás habían imaginado. El aire era espeso de imaginación, secretos y conexiones. Antonio llegó a la conclusión de que el caos que tanto temía había empezado a desmoronarse claramente frente a sus ojos. La familia... Inesperado. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Estaban realmente preparados para lo que vendría? La verdad nunca había sido tan peligrosa, y el futuro era un misterio. La atmósfera en el jardín era una mezcla de pánico y asombro. Antonio no podía creer lo que veía. Su abuelo, el hombre que había sido considerado un mito en su familia, estaba de pie justo frente a ellos. Pero antes de que la increíble revelación pudiera calar hondo, un estruendo resonó tras de él, como un eco de advertencia. Los policías que habían invadido la casa se giraron rápidamente. Sus rostros reflejaban confusión y miedo. «¡Es un engaño!», gritó uno de los encapuchados, y en un abrir y cerrar de ojos, la situación se tornó caótica. Antonio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los hombres enmascarados se dispersaron, buscando escapar de la escena. Pero su abuelo no se movió. En su mirada había una chispa de determinación. «¡Cálmense! Todos deben escucharme», ordenó el abuelo, su voz firme. Pero el ruido crecía. Un murmullo de inquietud acompañaba a los gritos de la policía y las súplicas de su madre. Todo parecía un torbellino. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó uno de los policías directamente a su abuelo. Pero antes de que él pudiera responder, un disparo retumbó en el aire. Antonio sintió que su corazón se detenía. La figura enmascarada había hecho un movimiento rápido y la escena se desdibujó. «¡No!», gritó Antonio, pero sus palabras se perdieron entre el caos. Las balas sonaron y el tiempo se detuvo, mientras todos miraban horrorizados. El abuelo cayó al suelo, su rostro pálido, y una mancha de rojo comenzaba a expandirse por su camisa. El silencio que siguió era ensordecedor. Antonio se quedó paralizado por la tragedia que se desarrollaba ante él. «¡No, abuelo!», la voz de Antonio salió desgarrada mientras se precipitaba hacia él, su corazón latiendo con rabia y dolor. Mientras se agachaba para sostener a su abuelo, una oleada de desesperación lo abrumó. Los recuerdos de su infancia, de sus enseñanzas, todo se desmoronaba a su alrededor. La voz de Julián, aún en el suelo, resonaba débilmente en medio del desorden. «Antonio, no puedes dejar que esto se convierta en más sangre». Las palabras de Julián eran un susurro, pero cada sílaba pesaba como una roca. El grupo de encapuchados comenzó a moverse. «¡Retírate!», gritó uno de ellos. «Ahora estamos todos en peligro». De repente la figura enmascarada que disparó al abuelo se dio la vuelta, y una sonrisa macabra cruzó su rostro. «Oh, no, tienes un legado que proteger», dijo, mirando a Antonio. «Vamos a terminar esto, hoy». «No te atrevas a acercarte a mi familia», gritó Antonio, llena de furia. Pero en su interior una inquietud crecía.
Su abuelo había abierto una Pandora's Box al regresar. Esa caja se tornaba mortal. ¿Sabes lo que esto significa, Antonio? Continuó el enmascarado, acercándose un paso más. La verdad no solo destruirá tu familia, la hará más fuerte de lo que jamás imaginaste. En ese momento, su madre cayó de rodillas, el rostro desencajado. ¿Qué acabas de decir?, preguntó, poniendo en duda todo lo que creía saber. La conexión entre ellos se tambaleaba. El aire pesado estaba cargado de promesas de traición y palabras no dichas. Y antes de que alguien pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la figura enmascarada giró sobre sus talones y empezó a correr hacia la salida. «Dije que se escape», gritó uno de los policías. Antonio, en un giro drástico, sintió que el impulso del momento lo dominaba. «Espera», gritó mientras se levantaba y corría tras el atacante. Esa figura representaba más que un enemigo. Quizás era la clave para entender todo lo que había ocurrido. La policía ocupaba la entrada, pero su mente estaba frenética. Había que atraparlo. No podía dejar que se escapara. En el fondo, algo en su interior le decía que todo esto había sido diseñado para llevarlos a un clímax devastador. Esa verdad que su abuelo había traído podía ser la razón de todo lo que había ocurrido. Mientras las luces azules de los coches de policía iluminaban el camino, Antonio comprendió que esta verdad, esta confrontación, podría ser la última oportunidad para su familia. Pero cuando se encontró cara a cara con el enmascarado, un giro inesperado llegó a su mente y, en el instante menos pensado, el atacante se detuvo, dio la vuelta y desabrochó el cinturón que cubría su rostro. Antonio vio, paralizado, el rostro familiar de un primo que creía perdido. «¿Por qué lo hiciste?», le preguntó, sintiendo que el mundo se derrumbaba una vez más. «¿Por qué?». «Porque necesitaba que todos conocieran la verdad», dijo su primo, y de pronto todo cambió. La red de mentiras comenzaba a desenredarse, y la verdad no solo arrasaría con sus lazos familiares, sino que desataría una tormenta que posiblemente terminaría con ellos. ¿Estaban listos para enfrentar las devastadoras revelaciones que les aguardaban? La batalla por su historia estaba lejos de concluir. Antonio sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor, mientras observaba a su primo. El rostro familiar y querido al que no había visto en años. «¿Por qué, Sergio? ¿Por qué te involucraste en esto?». Sus palabras temblaban. Una mezcla de furia y confusión ahogaban su voz. La atmósfera era cargada. El destino de su familia pendía de un hilo. Porque la verdad no se puede ocultar por siempre. Y es el momento de enfrentarla, respondió Sergio, con determinación mientras se plantaba frente a él, aunque aún sentía el intenso temor de las miradas que los rodeaban. Antonio miró a su abuelo, quien estaba de rodillas, la sangre manando de su herida. «Abuelo, aguanta», gritó, sintiéndose impotente. Los gritos de la policía resonaban en sus oídos. «Todos al suelo», ordenaban, mientras el caos se desataba a su alrededor. Cada miembro de la familia sentía cómo el miedo se aferraba a ellos, un tenaz abrazo de angustia. Antonio miró a Julián, que apenas podía levantar la cabeza, y supo que debía actuar rápido. «¡Busquen ayuda!», gritó. «¡Llamen a una ambulancia!». Las palabras salieron desgarradas, y en ese momento su madre se lanzó hacia su abuelo. «Por favor, no. Mantente consciente», suplicó. Intentando detener la hemorragia, la figura encapuchada que disparó retrocedió, como si la realidad
se hubiera hecho trizas. Tú no sabes nada, Antonio, dijo. La verdad es más oscura de lo que puedes imaginar. Basta de juegos. ¿Qué trama, Sergio? Exigió Antonio, apretando su puño. La tensión crecía. Un volcán a punto de hacer erupción. En ese momento, Sergio parecía titubear, como si las sombras de su propia historia lo asediaran. No estoy aquí para hacer daño. Mi intención. Alguien que no se detendrá hasta que nuestra familia y su historia sean borradas para siempre, dijo Sergio. Su voz tenía el eco de una advertencia. El sonido de sirenas se acercaba, frío y agónico, como un canto de muerte. No hay tiempo, debemos irnos ahora, le ordenó a Antonio. El tiempo se desvaneció, dejando solo una desesperada carrera por enfrentar lo inevitable. ¡Atrás! Gritó un oficial, apuntando a los encapuchados. Pero Antonio ya no podía pensar con claridad. La imagen de su abuelo, herido y vulnerable, lo consumía todo. En un giro dramático, la puerta lateral del jardín se abrió, dejando entrar una ráfaga de luz brillante. La figura de su abuelo se alzó, con una mirada cargada de fuerzas. No lo permitiré. No seré el que permita que este legado se pierda. Con lágrimas en los ojos, Antonio sintió la rabia tomar forma. Había llegado el momento de decidir. Todos escuchen. Debemos luchar por nuestra verdad, no importa lo que eso signifique. Determinación vibraba en su voz, y su familia, aunque temerosa, comenzó a unirse. Sí, la verdad siempre saldrá a la luz, pero tiene un precio, afirmó Sergio, mientras retrocedía junto a ellos hacia la sombra. Tal vez sea el momento de cortar los lazos con el pasado. La policía ocupó el jardín mientras que la tensión aumentaba. Todos cambiaron de rumbo, una serie de decisiones chocando en un instante. El pasado había sido identificado y debía ser encarado. Poco a poco, la tumultuosa escena se calmó y entre la confusión, el abuelo logró levantarse con apoyo. Miró a Antonio, renalado en su dolor, y con una voz fuerte dijo: Hijo, la familia significa más que secretos. Somos un legado que debemos proteger, no esconder. Los encapuchados fueron arrestados y el terreno de la verdad comenzaba a estar cubierto. Los murmullos de agradecimiento se desvanecieron en el aire fresco. El sonido de la tranquilidad palpaba los corazones de la familia. Habían sobrevivido a la tormenta. Una discusión final está por delante, dijo Clara. Pero ya no habrá más secretos. Somos más fuertes cuando enfrentamos todo juntos. Y Antonio sintió la carga de las sombras retroceder, aunque su mirada se sintió pesada. Es solo el comienzo, pero estamos juntos, susurró, intentando encontrar consuelo en su nuevo día. Los lazos de la familia estaban a prueba. El dolor podría sanar. Habían enfrentado lo peor y habían salido adelante, listos para escribir una nueva historia sin los miedos del pasado. Así, en un silencio entrecortado, la familia se reunió y miró hacia el horizonte, sintiendo que una nueva vida se abría ante ellos, una vida donde finalmente podrían ser genuinos. Y aquí es donde necesitas actuar. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que llegan. Destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que esta comunidad siga creciendo. Déjanos saber en los comentarios tus reacciones y teorías sobre este desenlace y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta increíble historia. No esperes ni un segundo más para compartir.